Estimados hermanos, una vez más aquí con ustedes. Ya se ha hecho una costumbre estar a esta hora transmitiendo a todos ustedes, siempre recordándonos que el móvil de estos mensajes es alimentar en medio de la pandemia, el toque de queda y declarar de emergencia nuestro país, ha hecho que muchos hermanos se tengan que quedar en sus hogares, y esto lo hacemos para alimentarlo en sus hogares durante su estadía quedándose en casa. Este es su hermano Gabriel Bertrés, supervisor del Concilio de Damasco en la República Dominicana, con asiento en Moca, en la República Dominicana. En esta noche vamos a hablar bajo el tema la necesidad imperiosa de la conversión. La necesidad imperiosa de la conversión. El pasaje bíblico que vamos a analizar, entre otros, se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como algunos dijeran, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Capítulo 17 y verso 30. Que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando nosotros buscamos el verso 16 de este mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras esperaba ¿a quién? La Biblia se explica a sí misma. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Porque cuando buscamos el verso 15 de ese mismo capítulo 17, sabemos a quién esperaba el apóstol Pablo. Estaba esperando a Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea, y ahora Pablo lo está esperando en Atenas. Pero observa verdaderamente la idolatría rampante que había en aquella ciudad. Atenas era la capital religiosa de Grecia. Por eso es que el apóstol va a aquella ciudad a llevar el mensaje de liberación del Evangelio, buscando la liberación de la esclavitud idolátrica en que estaban inmersos aquellas personas. Pero dice que el apóstol discutía cada día con judíos y piadosos en la sinagoga, y también en las calles le hablaba a la gente que concurrían. Pero dice que oyéndolo los filósofos de los estoicos y de los epicúreos, dice que ellos decían: ¿y qué querrá decir este palabrero? Los estoicos fueron una escuela fundada por el filósofo griego Zenón.
Estas gente buscaban salir de las pasiones, librarse de las pasiones y aceptar todo como algo invariable que venía por destino. Eran fatalistas. Pero estaban también los epicúreos. Eran los seguidores de Epicuro, también filósofo griego, y esta era otra de las escuelas de filosofía que disputaban con el apóstol Pablo. Uno decía, parece que predicador de nuevos dioses, porque le hablaba del Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. ¿Qué querrá decir este palabrero? Esa palabra viene del griego espermólogos. Dice James Strong, un experto en griego, que estas palabras espermólogo es un vulgarismo ateniense que tenía 4 aplicaciones. En primer lugar, se le aplicaba a un pájaro que recogía semilla para comer, a un grupo de hombres que correteaban por los mercados buscándose la vida, recogiendo artículos desechados en el mercado, pero que todavía podían aprovecharse. Otra de las aplicaciones que se le daba era un charlatán, coleccionista de chisme y de doctrinas falsas. Y por último, un pseudo intelectual frívolo. Por eso dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Es lástima que no pudieron ver en el apóstol Pablo el hombre de Dios con el mensaje liberador para ellos. ¡Qué lástima! Entonces, aquí encontramos que estas palabras del verso 30 que citamos, estas palabras vienen o la pronuncia el apóstol Pablo allí en el Areópago, que se llamaba Colina de Ares o la Colina de Marte por los romanos. Era el lugar donde se reunían los filósofos para filosofar. Dice que los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra cosa hacían caso sino de decir o oír cosa nueva. Le interesó el mensaje de Pablo porque le hablaba de la resurrección, cosa nueva para ellos. Entonces, dice que tomaron al apóstol y lo llevaron al Areópago, el lugar de donde ellos discutían su doctrina y donde ellos filosofaban. Entonces dice el verso 22 hasta el verso 29, que el apóstol Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo, varones atenienses. Se dice que este es un mensaje que es un mensaje histórico, una leyenda de la oratoria. Varones atenienses, pasando y viendo vuestro santuario, observo que vosotros sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestro santuario, vi un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros realmente adoráis sin conocerle, es pues a quien yo os anuncio. Pero no se detiene ahí en su discurso, le sigue hablando allí a los atenienses. Dice, Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, el mundo y todo lo que en ello hay, siendo Señor del cielo, de ninguna manera habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si tuviese necesidad de algo. Porque él de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que palpando busquen a Dios, si de alguna manera pueden hallarlo. Aunque él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros poetas también dijeron, porque linaje suyo somos. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad pues es semejante a oro o plata o piedra
o cultura de imaginación de hombre. Entonces ahí es donde entra el verso que citamos como base, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Analicemos este verso bíblico. El Evangelio de Jesucristo no es la opinión de un hombre para el hombre. Las Escrituras abundan en pasajes donde Dios habla al hombre directamente. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, allá en el verso 18, lo dice claramente: así dice Jehová el Señor, venid a mí, dice el Señor, y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero no se detiene ahí, sigue hablando directamente al hombre. Jeremías, en el capítulo 6, allá en el verso 16, dice: así dice Jehová el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál haya sido el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Hebreos capítulo 1 y verso 1 y 2 vuelve el Señor a hablar directamente. Dice Dios hablando en otros tiempos a los hombres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 33 y verso 18 del libro del profeta Ezequiel dice el Señor: porque no quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, sino que el impío se convierta de sus malos caminos y viva. De manera que Dios habla directamente al hombre. Porque dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, quiere decir que Dios disimuló, tuvo silencio, pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. Estas palabras se refieren a lo que citamos del verso 23 hasta el verso 29 de este capítulo 17 del libro de los Hechos. Entonces, verdaderamente, cuando habla aquí de esta ignorancia, y esta paciencia, está hablando de la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros los pecadores, esperando nuestro arrepentimiento, nuestra conversión. Por eso que dice segunda de Pedro, allá en el capítulo 3 y verso 9, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que aquí nos habla claramente que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dice: pero ahora, este es un contraste con las palabras que acabamos de decir. La ignorancia que prevaleció en aquellos tiempos, a lo que el Señor ahora, en el tiempo presente, pues quita esa ignorancia a través del conocimiento que se enseña, que se instruye a través de la palabra y a través de los siervos que la propagan por doquier. Es un contraste con los tiempos de esta ignorancia. Eso es lo que dice Hebreos allá en el capítulo 3 y versos 7 y 8. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O lo que dice segunda de Corintios capítulo 6, allá en el verso 2. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Eso es lo que el Señor dice: este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. No se olvide que el tema de este mensaje es la necesidad imperiosa de la salvación.
la necesidad imperiosa de la conversión del ser humano a Dios. Es un imperativo. Por eso dice, ahora manda. Manda. El mensaje del Evangelio de Jesucristo no es de ninguna manera una recomendación, sino es una ordenanza. No es una alternativa, sino que es un imperativo. Una necesidad imperiosa que tiene el hombre de ser salvo. Y Dios lo ha provisto a través del sacrificio vicario y redentor de su Hijo Jesucristo. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 6, que Él se entregó a sí mismo en rescate por todos. No por un grupo, sino por todos los seres humanos. Por todos. Entonces, es un mandato. Ahora manda. ¿A qué? A que todos los hombres se salven por medio de la fe en Jesucristo. En el capítulo 8 y verso 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque andar conforme a la carne es muerte, pero andar conforme al Espíritu es vida y gozo. El apóstol así lo instruye, así lo enseña, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea que es un mandato de Dios para que todos nosotros busquemos al Señor ahora mientras pueda ser hallado, como vamos a ver más adelante. Manda a todo hombre. ¿Por qué a todos? Por lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es a todos. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el verso 24 de ese mismo capítulo, mas siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados por medio de la fe en su sangre. ¡Qué maravilloso es el plan de Dios redentor para todo ser humano! Por eso dice que son todos los hombres y en todo lugar. En todo lugar. Esto queremos decir entonces que el plan de Dios no es un plan que tiene un punto geográfico, sino es realmente una misión global. Es una misión global que abarca a todos los hombres. Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Oye usted eso? La salvación de Dios, la comisión de Dios, no tiene un punto geográfico marcado, es un envío global de Dios, abarca todo, es universal, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que encontramos en Lucas capítulo 9, verso 56. Cuando Jacobo y Juan y el Señor iban pasando por la ciudad de Samaria y los samaritanos se le opusieron. Y Juan y Jacobo dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos como Elías, que pidamos fuego del cielo y lo consumamos a todos? Y el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu te había hecho yo. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el plan de Dios, estimado hermano y amigo que me escucha y me ve en esta noche. El plan de Dios es un plan global para salvar a todos. ¿Y por qué a todos? Por cuanto todos pecaron, necesitamos todos con urgencia ser perdonados y ser convertidos a Jesucristo y su santa y gloriosa palabra. A todos los hombres, en todo lugar. Todos. Dice Romanos allá en el capítulo 3 y verso 10 al 11. Dice que todo
los humanos se desviaron a una. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero dice más, dice el verso 12 de ese mismo capítulo 3 de la epístola a los romanos, dice que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ni un justo. No hay ni un justo. Ahora, somos justificados en Jesucristo. Como dice Romanos, allá en el capítulo 5, verso 1. Dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces que el plan de Dios es un plan universal. Este es un llamado global. Es en la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28 y verso 19. Él dijo, id y haced discípulo en todas las naciones, o sea, en todo el mundo. Es un plan general, un plan universal. Es lo que él dice allá en Mateo capítulo 24 y verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el plan de Dios es un plan universal. No es un plan señalado para un grupo selecto, sino para todos aquellos que se acojan a él. Cristo murió por todos, para redimirnos a todos, de que todos no acepten el plan de Dios y busquen otro lado y se pierdan. Eso no es un problema de Dios. Ya Dios hizo su parte y ahora pone la salvación, pone la conversión como un imperativo en la vida de cada ser humano. En todo lugar, no importa dónde esté, a todo hombre, manda que se arrepientan. El arrepentimiento, de la palabra metataneo, quiere decir cambiar de dirección, darle la espalda al mundo y venir al Señor. Pero el arrepentimiento envuelve 5 puntos bíblicos. El primer punto que envuelve es reconocer uno que es pecador. Si usted no reconoce que es un pecador, no buscará el perdón. Pecado es la transgresión o violación de la ley de Dios, y todos las hemos violado. El único que pasó por la tierra y no violó la ley fue Jesucristo. Después, todo ser humano ha sido un violador de una forma u otra de la ley de Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, allá en el verso 10, dice que el que toma la ley para cumplirla y viola un punto se hace el transgresor de toda la ley. Son alrededor de 313 mandamientos. Y la gente, nadie ha podido cumplirlo, en absoluto. Por eso Cristo vino, cumplió la ley, y como dice Colosenses capítulo 1, del verso 13 al 14, dice que Él la clavó en la cruz, exhibiéndola y triunfando sobre ella públicamente los mandamientos y decretos que nos eran contrarios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, allá en el verso 13, dice allí claramente que Cristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó la maldición de la ley que nos pesaba sobre nosotros y pagó la deuda. Eso es lo que dice San Juan allá en el capítulo 19, por allá por el verso 30. Consumado es. Del griego tetelestai, quiere decir la cancelación o consumación de una deuda. Él canceló la deuda que nosotros teníamos que pagar. Consumado es. He acabado la obra que me diste que hiciese, la obra de la redención. Ahora es un imperativo para el hombre la conversión a Jesucristo y apropiarse de los méritos de Cristo para poder escapar de la condenación eterna. No hay otro camino, no hay otra forma. Jesucristo dijo, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el sumo pontífice, cosa que lo han verdaderamente usurpado los papas. Pero el sumo pontífice es Jesucristo. La palabra pontífice viene del latín y significa constructor de puentes. Hay un abismo de separación de pecado entre Dios y el hombre,
y Jesucristo es el puente por medio del cual podemos cruzar hacia el Padre. Por eso dice, ninguno viene al Padre si no es por mí. La gente se ha inventado muchos mediadores, pero hay un solo mediador. Primero de Timoteo, allá en el capítulo 2 y verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se han inventado muchos salvadores, pero hay un solo Salvador. Hechos allá en el capítulo 4, versos 11 y 12. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose a Cristo y a los judíos, ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva. No hay otro medio de salvación, porque la medicina para la enfermedad del pecado es la sangre de Jesucristo. Dice Primera de Juan, allá en el capítulo 1 y verso 7, dice que si andamos en luz, como Él, Jesucristo, está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo. Pero hay que confesárselo a Él. En el verso 9 de Primera de Juan, capítulo 1, dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el primer paso de los 5 pasos que hay en el arrepentimiento es reconocer que uno es pecador. En el Salmo 51, allá en el verso 3, David dijo al Señor claramente que él confiesa sus transgresiones delante de Dios. Él la confesó. Él se reconoció pecador. Él dice que ha pecado contra Dios. Mi transgresión y mi pecado están siempre delante de mí. Soy un pecador. El segundo paso es sentir dolor, sentir pesar por haber pecado. En el verso 4 del capítulo 51 del libro de los Salmos, David dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tercer paso es confesar esos pecados a Dios. En el Salmo 32, allá en el verso 5, dice claramente, declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y confesaré mi pecado delante de Jehová. O sea, eso es el tercer paso en el arrepentimiento. El cuarto paso es apartarse del pecado. Isaías capítulo 55, en el verso 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El último paso es volverse a Dios, volverse a Jehová. Isaías capítulo 55, en la parte B del verso 7, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Ese es el remedio realmente para el problema que tiene la humanidad. El problema de la humanidad realmente es que se ha apartado de Dios. Decía Winston Churchill que los seres humanos se han ido tan lejos de Dios que ya no tienen tiempo de regresar. No tienen tiempo de regresar. Se han ido tan lejos detrás de las cosas materiales que le pasa lo que dice el conde ruso convertido a Jesucristo, León Tolstoy. Este dijo que en su libro ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Un hombre que hizo un pacto con Satanás para que le diera toda la tierra que él pudiera pisar. Y Satanás se lo aprobó con una condición, que tenía que regresar al lugar donde pactaron antes de que se pusiera el sol, antes del crepúsculo o la caída del sol, lo que llaman el cenit, la parte ya final del recorrido del sol en su día. Y salió y comenzó a pisar tierra, y el sol descendiendo. Pero en la ambición no lo dejó ver realmente que el sol iba descendiendo y que estaba a una distancia considerable, pero vio una llanura más adelante y dijo, esa también la pisaré y seré mía. Y fue a pisarla, y la pisó, pero cuando regresó al lugar donde había pactado con Satanás, ya el sol se había puesto, perdió la tierra y perdió también su alma. Y eso va a pasar con la gente que está inmerso en las cosas materiales y que no tienen tiempo para buscar de Dios. No tienen tiempo para coger una Biblia y estudiarla, asistir a una iglesia donde se le predique el verdadero evangelio.
tienen tiempo para todo, menos para buscar de Dios. Y todo lo que tienen en la tierra lo tendrán que dejar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces se perderán ellos y también lo que lo llevó a la perdición, lo que le cogió todo el tiempo que no pudieron ver que el sol se estaba poniendo para ellos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 7. Dice, porque sin duda nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar de él. Teniendo sustento y comida, o sea, y vestido, estemos contentos con eso. Porque los que quieran enriquecerse caen en codicia necia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que muchos detrás del dinero se apartaron de la fe y son traspasados de diversos dolores. Entonces, la gente se pierde detrás de cosas que a la corta o a la larga también la va a perder. Entonces se pierden ambas cosas. Hay que tener tiempo para Dios porque es un imperativo, una necesidad imperiosa, la conversión del hombre a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Por qué todos tenemos verdaderamente que arrepentirnos y buscar la salvación? Por lo que dice el verso 31 de ese mismo capítulo 17 que estamos analizando. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que levantó de los muertos, dándole fe a todo, refiriéndose a Jesucristo. Juzgará al mundo con justicia. Por eso es que todos debemos arrepentirnos. Dice San Juan allá en el capítulo 5, y verso 28 y 29, dice, no te maravilles de esto, porque os digo que la hora viene cuando todo lo que está en los sepulcros oirán su voz, y unos resucitarán para vida lo que hicieron lo bueno, y lo que hicieron lo malo para resurrección de condenación. ¿Para cuál va a resucitar usted, estimado amigo y hermano? ¿Va a resucitar para vida eterna con Cristo Jesús o para condenación por haber pasado por alto el imperativo de lo que es la salvación para usted? No hay nada que tenga para usted más importancia, aunque usted no lo crea ni lo esté observando, lo esté visualizando, que la conversión suya a Jesucristo. Porque la única forma en que usted puede verdaderamente escapar de la condenación eterna y tener un lugar en las moradas celestiales. Dios le bendiga rica y abundantemente, pues su hermano Gabriel Bertrey será hasta la próxima, si el Señor lo permite.